Hola clipetes, hoy tenemos en la mesa del Clixel Lab un dispositivo con el que HTC ha querido hacer un punto y aparte. Se trata del HTC One A9. ¿Lo habrán conseguido? ¿Será este el dispositivo que estaban esperando para empezar a impulsarse de nuevo con Android? Vamos a verlo. Tan solo 6 meses de diferencia han pasado desde el momento en el que HTC presentó su One M9 hasta que presentó este modelo, el A9. Todavía tardaron un poquito más en ponerlo a la venta, que ha sido hace apenas unos días. Y durante todo este tiempo, pues los rumores han estado ahí. ¿Es este el dispositivo que va a salvar el tropezón que tuvo HTC cuando lanzó el M9? Y como el M9 es nuestro punto de referencia, vamos a compararlo con él. Normalmente ya sabéis que cuando comparamos dos dispositivos de la misma marca, suele ser porque son procedentes de una misma familia. Uno es el sucesor del otro. En este caso no solo conviven, sino que además tienen muchísimas cosas en las que se parecen, otras en las que no. Pero hay un punto que es completamente clave y es el precio, que son 699 € en este nuevo dispositivo, y es más o menos el mismo precio del M9 una vez que ya ha pasado un tiempo en el que lo podemos encontrar más barato. Con respecto al diseño nos encontramos pues que los dos dispositivos están hechos en cuerpo unibody de aluminio. En el caso del M9 lo que veíamos era que tenía pues un poquito de panza, eso hacía que aumentase el grosor del dispositivo. En el caso del A9 lo que tenemos es un diseño más estilizado. El peso no se diferencia mucho porque son 157 gramos del M9 frente a 143 gramos del A9. Pero esta diferencia de grosor de 2,3 milímetros, aunque sean milímetros, pues hace que el A9 al final parezca un dispositivo más estilizado e incluso más ligero. Y que no es que sea mucho más ligero, son solo 14 gramos, pero sí que es verdad que el equilibrio a la hora de tenerlo en la mano se guarda muchísimo mejor en el A9 que en el M9. También es verdad que con respecto al diseño, pues hay mucha gente que ha denominado a la 9 el iPhone con Android. La verdad es que los parecidos son bastante evidentes, es decir, un cuerpo delgado, unos bordes redondeados y los acabados en aluminio, que en este caso podría parecerse, por ejemplo, al grafito que tiene Apple. Y por si fuera poco el parecido con el iPhone 6, pues cuenta con las mismas bandas en el respaldo, es algo también bastante normal, pero tiene la cámara que sobresale un poquito del cuerpo, solo que claro, en este caso, en vez de estar en un lateral, está justo en el centro. Pero vamos, que como al final lo del diseño es dependiendo de los gustos, pues ahí lo dejamos. Lo que sí que es verdad es que a la hora de hacer un dispositivo más delgado nos encontramos con una batería pues más pequeña. Tenemos 2150 mAh en el A9 frente a los 2840 mAh de la batería del M9. Así que mientras el M9 aguantaba un día entero bastante intensivo, o bueno, generalmente, el A9 pues se acaba quedando en que si es un día bastante intensivo vas a tener que tener un power bank para poder recargarlo. En esto de la batería, pues digamos que se podría parecer bastante al iPhone 6S. Vamos, que si le das mucha caña, al final vas a tener que enchufarlo sí o sí. Y este desde luego es uno de los puntos que menos nos ha gustado, sobre todo teniendo en cuenta que gracias a que cuenta con Marshmallow 6.0, pues lo tiene mucho más optimizado, o debería tener más optimizada la batería, que sería de este smartphone si no tuviese 6.0. Pues venga, seguimos con la pantalla. 5 pulgadas de tamaño, con una resolución de 1920 por 1280 píxeles, lo que da una densidad de píxeles de 441 píxeles por pulgada. En este sentido, tenemos unas características iguales que en el M9, solo que en el caso de este A9 tenemos una pantalla de tecnología AMOLED, mientras que en el M9 teníamos un LCD3. En términos prácticos, al final tenemos una pantalla que es muy brillante, que está muy bien, se ve muy bien, y lo único es que no es tan blanca, sobre todo si la comparamos con respecto a su hermano, pero si no la comparamos, la verdad es que tampoco vamos a notar mucha diferencia. Así que en la pantalla nos ha gustado. En la parte frontal nos encontramos con otros dos detalles. La cámara frontal, que es una cámara con tecnología ultrapíxel,
es decir, la misma tecnología que utilizaban para la cámara principal y que cambiaron. Y en la parte de abajo algo que nos ha encantado y es el escáner de huellas dactilares, que ya nos parece un absoluto imprescindible en este margen de precio. Su funcionamiento es pues prácticamente igual que el del resto de los escáneres, es decir, se escanea la huella igual en 360 grados, podemos desbloquearlo y lo único que tenemos que hacer es poner el dedo sobre el escáner sin pulsar ni nada, porque además aquí no hay ningún botón físico, sino que simplemente es un escáner capacitivo. En la parte de abajo solo vamos a tener este escáner de huellas dactilares, que además nos va a servir para poder ir a la Home, porque los botones para movernos en el menú de Android estarían directamente en la pantalla. Si lo miramos por este lateral nos encontramos con el botón de encendido, apagado y bloqueo, que tiene un poquito de textura. En esta parte de aquí tenemos el control de volumen. En la parte de arriba no tenemos nada, bueno, tenemos la banda aquí de las antenas. En este lateral nos encontramos la bandeja para las tarjetas microSD, que aumentan el almacenamiento hasta 200 GB, que tiene de 16 o de 32. El modelo de 16 GB, por cierto, tiene 2 GB de RAM y el modelo de 32 GB de almacenamiento cuenta con 3 GB de RAM, aunque no está disponible en todos los mercados. Justo al lado de esa bandejita tenemos la bandeja para las tarjetas nano SIM. La tarjeta nano SIM, porque no es dual SIM. Y en la parte de abajo nos encontramos con el mini jack, el micrófono, el conector micro USB y el altavoz. En este caso es altavoz, porque ¿os acordáis de que antes los altavoces, que eran dos, estaban en la parte frontal para dar sonido Boom Sound? En esta ocasión tenemos un solo altavoz, cuenta con sonido Dolby y la verdad es que se escucha bastante bien. Pero ojo, el sonido es bastante mejor si utilizamos unos auriculares. En la parte trasera tenemos la cámara principal, una cámara con un sensor de 13 megapíxeles y con un objetivo de luminosidad f2 que comparte con la cámara delantera. Bueno, no es que los dos compartan ese mismo f2, cada uno tiene el suyo. Hombre, no vayamos a compartir, que son dos cámaras diferentes. Bueno, vamos a dejar eso. Al lado de la cámara tenemos un flash dual LED con doble tonalidad de color. Sobre todo pues para los tonos de piel que no sean tan blancuzcos cuando estamos haciendo una foto con flash. Aunque como siempre digo, pues si podéis no poner el flash, mejor. En este caso lo que tenemos es la cámara, como decía, de 13 megapíxeles de sensor, cuando en el M9 teníamos 20 megapíxeles. ¿Esto al final va a acabar afectando a nuestras fotografías? Pues hombre, afecta al tamaño al que podemos hacer las ampliaciones, pero en el resto de las cosas 13 megapíxeles van que nos matamos para hacer nuestras fotos. De hecho, este A9 tiene algo que el M9 no tiene, que es estabilizador óptico de imagen y también disparo en modo RAW. Aunque bueno, el modo RAW es efectivo, la verdad es que ralentiza bastante la captura, tarda bastante tiempo en procesarse. También es normal porque es un teléfono, pero bueno, que lo sepáis. Y luego hay otra cosa que nos ha gustado bastante y es el modo Pro. Cuando nos metemos en el menú podemos seleccionar varios modos, como por ejemplo pues este Hyperlapse, que es el timelapse que conocemos de toda la vida, o el de cámara lenta. Todos estos modos vienen ya preinstalados dentro de la aplicación de cámara y el modo Pro nos ha gustado, como os decía, porque es un modo muy sencillito donde podemos modificar los parámetros, como por ejemplo la velocidad o el ISO, pero sin embargo es un modo muy sencillo. En general, los resultados de las imágenes nos han gustado bastante. Nos ofrece imágenes nítidas, aunque cuando estamos en condiciones de poca luz, esa nitidez se nota bastante procesada. También falla un poquito en el rango dinámico, sobre todo cuando exponemos en altas luces, es decir, cuando estamos haciendo fotografías a cielos, por ejemplo. Pero a cambio cuenta con colores muy naturales y en general es una cámara que nos ha gustado mucho y que es mejor que la del M9. En la cámara frontal, que es bastante reseñable, nos encontramos una cámara de muy buenas características, que es capaz de grabar vídeo en Full HD y que es muy buena cuando estamos haciéndonos fotos, porque generalmente utilizamos para eso la cámara frontal en condiciones de poca luz, porque como sabéis los ultrapíxeles pues son unos fotodiodos que son más grandecitos de lo habitual, por eso son 4 megapíxeles y no más. El caso es que también podemos aprovechar la cámara frontal para hacernos unos selfies utilizando el modo belleza. Al igual que sucede en otros dispositivos Android, podemos graduar la cantidad de belleza que queremos aplicarnos y bueno, si nos aplicamos la máxima pues al final siempre estaremos mejor. Y luego le podemos poner unos filtros en Instagram y lo que os dé la gana. Pero bueno, yo voy a aprovechar de hacer una foto. Morros, ¿no? Oye, que ni tan mal, ¿eh?
Por dentro cuenta con procesador Qualcomm Snapdragon 617. 4 núcleos, de esos 8 van a 1,5 GHz y los otros 4 van a 1,2. Por supuesto, es un procesador de 64 bits. El punto del procesador es probablemente el más controvertido, no porque los resultados sean malos, porque como veis, da unos resultados bastante buenos, aunque por debajo del M9, sino porque está utilizando un procesador 617 que estaría en la gama media alta de la tabla, pero que difícilmente podría justificar su precio, 699 euros. Vale que dentro de ese precio hay muchísimas más cosas a tener en cuenta, como por ejemplo la construcción o el resto del hardware que se esté integrando. Pero sin duda alguna esos 699 euros nos han llegado al corazón, que no sabéis de qué manera. Porque sí, posiblemente si ahora tuviésemos que elegir entre la 9 y el M9, acabaríamos eligiendo el A9. Los motivos son su cámara, que el procesador no se calienta tanto y no vamos a notar pues mucha diferencia de rendimiento con respecto al uso habitual, y también el diseño. Solo que claro, pues la batería y el precio pues acaban siendo puntos negativos. Aunque claro, si tuviésemos que decantarnos por un punto clave en este A9, ese punto sería el escáner de huellas dactilares, que claro, barato tampoco es. ¿Clipete o no clipete? Esa es la cuestión, amigo. Porque ¿qué hacemos? Claro, 699 euros nos parece un precio un poquito elevado, pero sin duda alguna el HTC One A9 es un excelente teléfono. Así que yo creo que vamos a ponerle el sello clipete, pero cuando esté en oferta. De hecho, en el lanzamiento se empezó a vender por 500 euros, o sea que si pilláis una oferta de esas, desde luego es un smartphone excelente. Así que por su diseño, por su cámara y por su escáner de huellas dactilares, este HTC One A9 se ha ganado nuestro sello clipete. Y ya sabes que si quieres saber más sobre smartphones o sobre cualquier otro dispositivo, puedes visitarnos en Clipset, la tecnología fácil y divertida. ¡Hasta el siguiente videorama! No os olvidéis de comprar el turrón, que luego vais a última hora y os habéis quedado sin él.